Vamos a abrir la Biblia, por favor, ahí en Colosenses. Colosenses, capítulo 3. Colosenses 3, 17 al 21. Colosenses 3, 17 al 21. Vamos a estar hablando de el orden familiar de Dios. Le voy a dar lectura, si ustedes me gustan seguir ahí en sus Biblias, y luego les ruego que me ayuden a orar para que Dios nos ayude. Dice así la palabra de Dios: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este día nuevo que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites reunirnos y meditar en tu santa y bendita palabra. Queremos rogarte, Señor, en esta noche que tú nos guíes, que nos des, Señor, de tu sabiduría, sabiduría de lo alto, Señor, porque nos hace mucha falta. Al que esté falto de sabiduría, pídela a Dios y Él le dará abundantemente y sin reproche. Esa es tu promesa, Señor. Te pedimos que nos des esa sabiduría de lo alto, esa sabiduría, Señor, que solamente tiene que ver contigo, con tus planes, con tu palabra y con la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, y no con nosotros ni con nadie en este mundo, Señor. Gracias, bendito Señor. También te agradecemos, aprovechando, Señor, este día en el que festejamos a los papás. Te agradecemos por ellos, Señor, los que están y los que no están, porque han sido un regalo para nosotros de parte tuya. Gracias, bendito Dios. Ayúdanos, guíanos en tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Esta epístola, hermanos, fue escrita por el apóstol Pablo, ¿verdad? Como las otras epístolas que hemos estado viendo, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses y otras cuantas más, ¿verdad?, que escribió el apóstol Pablo. También las vamos a estar viendo en el transcurso de este año, ¿verdad?, si Dios nos lo permite. Esta epístola fue escrita, hermanos, dirigida, como dice su nombre, a los miembros de una comunidad, de una tierra que se llamaba Colosas. Eran los colosenses. Estos colosenses habían recibido el evangelio, habían recibido la palabra de Dios, pero había ahí, en esa tierra, personas que torcían las escrituras, que el mensaje que les había llegado a estos
habitantes de este lugar, ese mensaje puro, sin mancha, ese mensaje directo de la boca de nuestro Señor Jesucristo, inspirado de la palabra de Dios y predicado por el apóstol Pablo y por los santos, ¿verdad? Como dice aquí el apóstol Pablo también, en el capítulo 1, hablando de aquellos que están dedicados completamente a servir a Dios. Y una vez que recibieron esta palabra, hubo algunas personas que decidieron torcer la escritura para ir en pos de enseñanzas vanas, filosofías huecas y vanas sutilezas, dice, también así lo clasifica o lo menciona el apóstol Pablo. Y todo esto era el principal problema de los colosenses. De ahí deriva casi toda la epístola. De ahí, hermanos, es donde está el punto de quiebre. Una vez que se rompe el orden de Dios, una vez que se rompe o que se tuerce de una forma artificiosa las enseñanzas de la palabra de Dios, entonces todo se viene abajo. Todo eso trae problemas, porque Dios hizo todo con orden. Dios creó al hombre y a la mujer allá en el huerto del Edén con el propósito de que poblaran la tierra y adoraran a Dios, que le sirvieran, que fueran personas que estuvieran entregados de corazón a Dios. No había pecado en ese tiempo, hasta el día en el que Adán y Eva transgredieron el mandamiento de Dios de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Luego de esta desobediencia vino el pecado, por el pecado vino la muerte. Y una vez que Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén, tuvieron hijos, pero ya fuera ya destituidos de la gloria de Dios, ya con una naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída. Y sin embargo, el orden de Dios no se rompió, continuó. Aunque el corazón del hombre tiene la tendencia a romper este orden que Dios estableció desde el principio de los tiempos, Dios, hermanos, nos ayuda con su Santo Espíritu a que continuemos con ese orden que Dios estableció para que nos vaya bien. Porque Dios, hermanos, tiene pensamientos de bien para nosotros y no de mal. Él quiere bendecirnos, pero a veces nosotros somos muy testarudos, muy socarrones, y en lugar de buscar ese orden de Dios, en lugar de buscar seguir las enseñanzas de nuestro Dios tal y como Él las propuso en su palabra, nos dejamos llevar por el desorden del mundo. Entonces, una vez, hermanos, que nos dejamos llevar por ese desorden y estamos bajo la influencia de ese desorden, nos empieza a ir mal. Ahora, no siempre que nos va mal es porque estamos pecando contra Dios o porque estamos transgrediendo la palabra de Dios. A veces nos va mal porque necesitamos ser probados y pasados por el fuego. Pero también hay que reconocer que hay ocasiones en las que nosotros nos equivocamos y no respetamos este orden establecido por Dios. Y por lo tanto eso nos trae una consecuencia a nuestra vida y a nuestra familia. ¿Sí o no? Entonces, hermanos, este orden, hermanos, tiene que estar bien
claro en nuestro corazón, bien establecido. ¿Cuál es este orden? Aquí está. Ahorita lo leíamos. Tal vez no aparece como número 1, número 2 o número 3, pero de hecho está en orden secuencial. Primeramente en el versículo 17, si ustedes se fijan, habla de que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, ¿quién es primero en este orden familiar de Dios? En este orden que Dios estableció para nosotros, ¿quién es primero? Primero es Dios. Primero es nuestro Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nuestro Dios todopoderoso, el Hijo de Dios que hizo un sacrificio para salvarnos a cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo, que es el que nos guía, que nos mueve a hacer la voluntad de Dios, que nos da el poder para llevarla a cabo en nuestra vida. Primero es nuestro Dios. Primero es la relación que yo tengo con Dios en lo personal. Luego vemos que aparece ahí la pareja. Dice el versículo 18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Entonces aquí está tratando el apóstol Pablo, de parte de Dios, que el orden en el que está establecido lo que Dios quiere para nosotros como familia es que después de nuestra comunión con Dios personal, sigue nuestra comunión con nuestra pareja, con nuestra esposa o con el esposo, según sea el caso. Tenemos aquí que ese es el siguiente número en el orden que aparece escrito aquí en la palabra de Dios. Después viene hablando acerca de los hijos. Dice, hijos, ahí en el versículo 20, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Entonces, luego de que habla de la pareja, ahora habla de los hijos. Ese es el orden. Solo que nosotros lo hemos volteado, lo hemos puesto de cabeza, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en cuanto a los hijos, el error que pudiéramos estar cometiendo es que en lugar de ponerle atención al esposo o a la esposa, en lugar de poner en prioridad nuestra relación matrimonial, estamos primero poniendo como prioridad a los hijos. Y eso ya es un error, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede cuando en los aviones, ¿verdad? Cuando hay un problema, o bueno, las instrucciones, ¿verdad?, que dan. Si llega a haber un problema de aterrizaje forzoso o cualquier problema que surja respecto al vuelo, la instrucción primera que dan es, primero debes ponerte tú el oxígeno y después tu hijo, para que si se presenta un problema puedas ayudar a tu hijo. Porque en cambio, si no te pones primero tú el oxígeno y quieres salvar a tu hijo, luego si tú ya no puedes respirar, ya no vas a poder ayudar a tu hijo. Por eso es primero tú, ¿verdad? Es algo parecido con los hijos también. Primero es tu matrimonio, para que puedas ayudar a tus hijos.
No puedes ponerle toda la atención a los hijos y descuidar tu matrimonio, porque entonces, ¿qué ejemplo van a tener los hijos? El primer orden que vimos aquí en este pasaje habla de las casadas. Dice, las casadas estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Eso es algo que cuesta mucho, tanto lo uno como lo otro. Tanto a los maridos nos cuesta amar a nuestra mujer, a nuestra esposa. Nos cuesta a veces también no ser ásperos, porque hay que reconocer que todos tenemos carácter, ¿verdad? Tanto el hombre como la mujer, pero aquí está hablando del hombre. Entonces, tanto lo uno como lo otro cuesta, porque no estamos, en nuestra naturaleza no está el llevar las cosas como Dios así las estableció. Dice la palabra en Romanos que los designios de la carne no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No pueden los designios de la carne sujetarse a la ley de Dios. Es decir, la carne tiene propósitos también. Esos propósitos son vanos. Esos caminos de la carne no pueden sujetarse a la palabra de Dios. Es lo que dice ahí Romanos. Es imposible. Entonces, por eso nos cuesta mucho trabajo obedecer a Dios en este primer orden que establece Dios. Orden como familia, ¿verdad? Porque ya ahorita estuvimos hablando de que primero está nuestra comunión con Dios. Ahora, estamos hablando de la comunión con Dios y no el servicio que tú puedas prestar en una iglesia. Primero es tu comunión con Dios, antes que el servicio que puedas prestar o que puedas entregarte al servicio al mismo Dios en una iglesia. Primero es tu comunión con Dios. No puedes servir a Dios sin Dios. No puedes estar sirviendo a Dios, haciendo cosas para Dios, sin antes haber hablado con el Señor en oración, sin antes haber estado en la palabra de Dios, en comunión con su palabra, sin antes congregarte. No puedes servir a Dios así. Entonces lo primero es tu comunión con Dios. Después es tu comunión con tu pareja. Es lo que dice aquí la palabra. No es después de tu comunión con Dios, no es el servicio a la iglesia. El servicio a la iglesia es después de tu pareja, de tu esposo o tu esposa y de tus hijos. Después. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios deja en claro que cómo vamos a cuidar de la iglesia del Señor, aunque esto se lo dice el apóstol Pablo a un pastor, ¿verdad? A Timoteo. ¿Cómo va el Hijo de Dios a cuidar de la iglesia de Dios si no gobierna bien su casa? Entonces, primero es nuestra comunión con Dios, luego la pareja, luego los hijos y después la iglesia. Ahora, eso no quiere decir que primero voy a atender las cuestiones de la escuela, por ejemplo, de los hijos y no ir a la iglesia. Esto está equivocado, esto no es así. Lo que estamos diciendo es que dentro de ese trabajo que hacemos nosotros en nuestro hogar, como líderes, como padres de familia, dentro de ese trabajo está incluido el enseñar a nuestros hijos a asistir a la iglesia, a congregarse, a hacerlo con nuestro ejemplo, con disciplina.
Porque yo no puedo estarle diciendo a mi hijo que no falte a la iglesia, que es bueno que vaya a la iglesia, si yo mismo no voy. No puedo decirle, ándale hijo, vete a la iglesia para que sirvas. Bueno, en mi caso sería más difícil, ¿verdad? Porque soy el pastor, pero en el caso de un padre de familia, ¿verdad? Que no tenga una responsabilidad prioritaria en la iglesia, es muy incongruente decirle a su hijo o a su hija, ándeles hijos, váyanse a la iglesia ya. Porque los hijos aprenden con el ejemplo. Entonces, parte de la enseñanza es que seamos disciplinados en las cosas de Dios para que le pongamos el ejemplo a nuestros hijos. No decir, es que primero, como el hermano dijo, que primero son la pareja, luego los hijos. Bueno, pues primero voy a atender el cumpleaños o el Día del Padre o cualquier cosa, ¿verdad?, que tenga que ver con mi esposo o mi esposa y con mis hijos. Primero lo voy a atender y por eso no me voy a congregar. Y ya después, si puedo, ahora sí voy a congregarme. Eso está equivocado. Porque ahí estamos faltando a la enseñanza o incluso estamos contra lo que Dios ha dicho y ha mandado, que no nos dejemos de congregar como muchos tienen por costumbre. Entonces, hermanos, vamos a decirlo una y otra vez, ¿verdad? Primero es nuestra comunión con Dios. Esto me está volando las hojas. Después, nuestra comunión con nuestro esposo o esposa. Después, nuestros hijos. Después, la iglesia. Para que podamos atender bien las cosas de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? Hay una pregunta ahí que debemos resolver. ¿Por qué Dios habla primero aquí en este pasaje? Primero habla de alabar a Dios. Habla de la paz de Dios, que en el versículo 15, que gobierne nuestros corazones. Es un deseo del apóstol Pablo hacia los colosenses. Habla de ser agradecidos con Dios, ahí en el versículo 15. Habla de que él desea, el apóstol Pablo, que la palabra de Dios more, la palabra de Cristo more en abundancia en cada uno de nosotros. Habla, hermanos, también de la alabanza, dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos, cánticos espirituales. Habla del servicio también a nuestro Dios. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, aquí habla primero, hermanos, de una comunión con Dios, una comunión con el Espíritu Santo. ¿Por qué habla primero de esto, hermanos? Porque precisamente nuestro liderazgo en nuestro hogar, nuestra administración de nuestro hogar, precisamente, el cómo educamos a nuestros hijos y lo que se deriva a partir de ahí, no puede ser posible sin el Espíritu Santo de Dios. Por eso primero está nuestra comunión con Dios, para que el Espíritu Santo de Dios nos guíe en todo lo que hagamos dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra familia. Ese es el propósito por el cual aparece primeramente la comunión con nuestro Dios, y después habla de el orden que debe seguirse en una familia. Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Creo que este mandamiento, hermanos y hermanas, se ha
tergiversado, se ha entendido mal. Y debido al mal comportamiento de muchos varones, de nosotros los varones, debido al machismo de muchos de nosotros, se ha entendido mal este versículo y se piensa que esto está equivocado. Pero ¿cómo vamos a decir que la palabra de Dios está equivocada? Si aquí dice claramente que las casadas estén sujetas a sus maridos, como conviene en el Señor. O sea, esto es bueno. Pero tanto la carne, es decir, el corazón pecaminoso del hombre, tanto como las enseñanzas que el diablo ha torcido, las ideas equivocadas que tiene la gente acerca de cómo debe ser una familia, todo eso ha contaminado, hermanos, el pensamiento incluso de las cristianas, de las hijas de Dios. Tanto que tal vez haya quienes ni siquiera sepan que este versículo existe en la Biblia. Y si saben que existe, tal vez piensan que significa otra cosa y no necesariamente que una mujer debe sujetarse a su esposo. Incluso hay otro tipo, ¿verdad?, de cristianas que lo que hacen es aceptar este versículo, aceptar esta enseñanza, pero no practicarla. Aceptan que está ahí, saben que es verdad, saben que Dios lo dijo, pero no lo practican. O sea, viene a dar el mismo resultado, absolutamente. Da el mismo resultado de alguien que no cree en este versículo a alguien que dice creerlo, pero no lo practica. Es lo mismo exactamente. Pero aquí, hermanos, la sujeción es algo especial. Cuando tú lo haces, no lo haces para tu marido, lo haces para el Señor. Cuando te sujetas a tu marido, no lo haces para agradar a tu marido, lo haces para agradar a Dios. Y ahí es donde trasciende todo este mandamiento. Ahí es donde todo el pensamiento humano queda totalmente desvalijado, desarmado. Y una vez que una cristiana ha comprobado que el sujetarse a su marido es bueno para ella, porque Dios se agrada en eso, entonces la mujer lo hace y no lo hace a la fuerza, no lo hace por obligación, lo hace con gozo, porque ha visto a Dios bendiciendo su vida por causa de este mandamiento, por obediencia a este mandamiento de nuestro Dios. Entonces, el corazón, hermanos, de los mandamientos de Dios, el corazón de este mandamiento en particular, está en el agrado de nuestro Señor y no en el agrado del hombre. Entonces, de hecho, más adelante, bueno, aunque hablando de los siervos, hablando, porque en ese tiempo todavía había esclavitud y era visto como algo normal, era legal. En el versículo 22 dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Es lo mismo también. Uno cuando sirve a alguien, porque eso significa estar sujeto, servir. Servir no es solamente esperar a que te den una orden, sino buscar hacer el bien para esa persona. Que esa persona sienta que tú le estás apoyando, que tu marido sienta que le estás apoyando, que tu marido sienta que eres su brazo derecho, que tu marido sienta que eres su apoyo incondicional.
Y esto es bueno para ti y para Dios. A Dios le agrada esto. Dios no... ¿Por qué? Ahora, ¿por qué en el versículo 19, más adelantito, menciona el siguiente mandamiento? Precisamente porque Dios no está hablando, dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Porque aquí está dejando claro que no está hablando de una sujeción a un sistema patriarcal, machista, en el que la mujer es denigrada, en el que la mujer es maltratada. No está hablando de eso, absolutamente para nada. Está dejando claro que este mandamiento de que la mujer debe sujetarse a su marido está dentro del contexto del amor de Dios. Por eso a los maridos les aconseja que amen a su mujer y que no sean ásperos con ella. Que no tengan una actitud como hoy le llamamos así, ¿verdad? Machista. Que no la azoten psicológicamente o en sus emociones, sino que busquen amarla. Ahora, ¿qué significa esto de amad a vuestras mujeres? Significa que nosotros como maridos debemos hacer sentir amada a nuestra mujer, a nuestra esposa, y no decir, pues es que yo llevo el sustento a mi casa, ¿verdad? Tengo un carro con el que puedo mover a mi familia, tenemos una casa, un lugar, un techo bajo el cual dormir, no les falta nada, confórmense con eso. No está hablando de eso tampoco. Habla de amor. Habla de que el esposo debe hacer sentir amada a su esposa. Que realmente ella entienda que el esposo tiene un amor incondicional para ella. Amad a vuestras mujeres. Ahora, ¿por qué digo incondicional? Porque la manera en la que nosotros amamos, o en la que Dios nos dice, mire, vamos ahí a Efesios, capítulo 5, la manera en la que Dios nos enseña a amar a nuestra esposa es precisamente así, incondicionalmente. Dice, en el versículo 25, 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Una entrega total, una entrega de dar nuestra vida misma por nuestra esposa, y también de buscar que nuestra esposa siga a nuestro Dios, que nuestra esposa siga a nuestro Señor Jesucristo, que nuestra esposa sea instruida en la palabra de Dios, que sea sabia, virtuosa en la palabra de Dios, para entregársela así a nuestro Dios. De esa manera nos pide nuestro Dios que amemos a nuestra esposa y que no seamos ásperos, es decir, que no lastimemos emocionalmente a nuestra esposa, que seamos cariñosos, vaya, que mostremos el amor a nuestra esposa, comprensión. Esto, ¿por qué hay tantos divorcios? ¿Por qué hay tanta gente que se separa, que se pelea? Precisamente porque es difícil en la carne hacer estas cosas. En la carne no se puede.
tiene que ser en el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el que nos va a ayudar a salir adelante en nuestro matrimonio. Si nosotros no ponemos a nuestro Señor Jesucristo en medio de nuestra relación, entonces nos va a ir mal. Si no glorificamos al Señor Jesucristo en nuestra relación matrimonial y nos jactamos de que si nuestro matrimonio está teniendo éxito es por nosotros mismos, es porque estamos hechos el uno para el otro, pues entonces eso puede traernos problemas, ¿verdad? Porque no estamos glorificando a nuestro Señor. Debemos reconocer que si el Señor Jesucristo está en medio de nuestra relación, eso va a hacer que nuestra relación marche bien. Y que nunca nos atrevamos a decir que es por nosotros, sino que digamos siempre que si nuestra relación marcha bien, es porque nuestro Señor hasta aquí nos ha ayudado. Y por último, ¿qué es lo que sucede con nuestros hijos, hermanos? Dice un consejo para los hijos: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Lo agrada tanto que hasta junto con este mandamiento Dios puso una promesa. Dice el apóstol Pablo: este es el primer mandamiento con promesa. Hay muchos otros mandamientos dentro de la ley de Dios con promesa, pero el primero es que obedezcas a tus padres, que los honres. ¿Cuál es esa promesa? La promesa es que serás de larga vida sobre la tierra. ¿Quién no quiere eso, hermanos? Y con la bendición de Dios, ¿quién no quiere eso? Entonces, ahora, si alguien se va antes, si alguien parte antes de entre nosotros a la presencia de Dios, no significa necesariamente que esa persona no haya honrado a sus padres. Pero sí, porque Dios en su sabiduría, Él sabe cuándo se lleva a cada quien. Ya Dios sabe qué día nos vamos a ir de este mundo. Él ya lo tiene visto, establecido. Incluso puede variar. Lo hemos visto en los libros de las crónicas y los reyes de Israel, en el que un rey, cuando se arrepintió, Dios le dio otros 15 años más de vida. Entonces puede variar, claro que sí. Puede variar incluso si una persona peca deliberadamente contra Dios de una forma terrible, Dios le quita la vida a esa persona, la corta de sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Los delincuentes, las personas que hacen el mal a otras personas sin escrúpulos, eso trae como consecuencia que Dios los corte de sobre este mundo. Pero si nosotros obedecemos a nuestros padres, obviamente cuando ya estamos casados pues es distinto, ¿verdad? Pero un hijo que está todavía sujeto en su familia a sus padres, pues debe considerar este mandamiento para que lo observe y lo obedezca. Esto va a ser bueno para ti. Pero también a nosotros como padres nos dice que no exasperemos a nuestros hijos para que no se desalienten. Tristemente, no hay no hay una escuela de padres, ¿verdad? Será muy bueno que lo hubiera, pero es muy sabido el dicho de que no hay escuelas para padres, ¿verdad? Nadie es padre y ya una vez que comienza su papel de padre ya se las sabe todas. Pues batallamos, ¿verdad? Aprendemos sobre la marcha, nos equivocamos, hacemos cosas que luego
de las cuales luego nos arrepentimos. A veces somos muy ásperos, a veces somos muy agresivos, incluso, ¿verdad? Como padres. Pero la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que eso debe cambiar en nuestro corazón. Porque nosotros estamos para impulsar a nuestros hijos. ¿Qué es lo que hace Dios con nosotros, hermanos? Dios nos impulsa con su Santo Espíritu, nos alienta, nos da su palabra, nos da promesas para que avancemos. Nunca nos desalienta, jamás. ¿Qué es lo que va a suceder si nosotros exasperamos continuamente a nuestros hijos? Y exasperarlos no significa que tengamos cuidado de que no se enoje el muchachito, ¿verdad? O la muchachita. Que tengamos cuidado de no darle, o cómo se diría, que busquemos mejor darle todo lo que pide y todos los caprichos que hay en su cabecita, ¿verdad? Para que no se enoje, para que no lo exasperemos. No está hablando de eso, porque debe haber definitivamente un orden. Debe mostrarse autoridad de parte de los padres. Dios no nos da a nosotros todo lo que pedimos, gracias a Dios, o todo lo que queremos. Dios nos da lo que Él sabe que necesitamos. Y en el caso de nosotros con nuestros hijos, a lo que se está refiriendo es que hay padres que censuran a sus hijos de una forma brutal, terrible, en el que nunca les reconocen que hacen algo bien, y todavía, más allá de no reconocerles, les señalan error tras error, día con día. En lugar de buscar alentarlos, reconocerles sus aciertos, estos padres, ¿verdad?, de los que hablo aquí, buscan censurar a sus hijos continuamente, exasperándolos, frenándolos continuamente y no reconociendo sus logros y condenándolos por cualquier error que cometen. Entonces, ahí es donde llega el punto en que los hijos llegan a desalentarse. Y eso también como padres nos trae problemas, ¿verdad?, con nuestros hijos. Debe haber, en fin, hermanos, un ambiente de amor en nuestro hogar, un ambiente de aceptación, pero también de disciplina, un ambiente de cariño, pero también de ejemplo, constancia, un ambiente de continua unión, pero también de orden. Debe estar todo equilibrado. A eso voy, ya para terminar y para concluir. Todo equilibrado. ¿Y cómo va a estar todo equilibrado? Siguiendo el orden que Dios nos mandó. Lo repito, primero nuestra comunión con Dios, luego la atención con nuestro esposo, nuestra esposa, luego la atención a los hijos, luego nuestro servicio en la iglesia, para que las cosas funcionen bien. Así estableció Dios esto. Ahora, en orden de autoridad, ¿cómo está el organigrama de Dios? Primero está el Señor Jesucristo, que es cabeza de la iglesia. El Señor Jesucristo es la cabeza del varón. Luego está el varón en su familia, como cabeza de su hogar. Luego está su esposa, porque su esposo es la cabeza de la mujer, es lo que dice la palabra de Dios. Luego están los hijos. No significa que los hijos tengan
un grado de autoridad dentro del hogar, ¿verdad? A veces es necesario darles algo de autoridad, sobre todo si tenemos hijos de diferentes edades. Sin embargo, aquí no está hablando de que los hijos tengan ningún grado de autoridad, pero en el caso de los padres sí hay un grado en el que debe respetarse ese orden para que Dios nos bendiga. Si queremos que Dios nos bendiga, busquemos ese orden de Dios. Y si nos cuesta mucho trabajo seguir ese orden que Dios estableció y hacerlo tal como ahorita lo predicamos, como ahorita lo vimos en su palabra, entonces busquemos la ayuda de Dios. Que Dios nos ayude con su Santo Espíritu y van a ver que esto va a ser posible en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Gracias, bendito Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Queremos rogarte que nos ayudes a que este orden que tú has establecido, Señor, este orden que a ti te agrada, y no solamente el orden, sino la manera en la que tú quieres que hagamos las cosas, Señor, con amor, pero con disciplina. Siempre buscando, Señor, el bien de nuestra pareja, de nuestros hijos, pero también siempre buscando dar ejemplo para que ese bien llegue a ellos por medio de nuestro ejemplo, en el que tú nos ayudas, Señor, para ser ejemplo a nuestros hijos. Gracias, bendito Señor, por tu palabra. Nuevamente nos has hablado y nos has alimentado con ella. Ayúdanos, Señor, a hacer las cosas como a ti te agradan. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar.